¿Están viendo mi pantalla? No, profesor. No, profesor. ¿Todavía no ven mi pantalla? No. Ya un ratito. Soy foto. Todavía no. Ahora, Tampoco. Todavía no. ahora, Peor. ¿ya? No, profesor. ¿Se ve? No se ve, profesor. No se ve. Oh. Ahora, No se ve, profesor. Oh, no, profesor. ¿por qué no sabe? Acá ya se dejó de compartir. A ver, vamos a ver. Ay. Ahora, jóvenes, No, nada, profesor. ¿qué es esto? Ya último intento, ahora. Nada, profe. Nada, No se ve nada, profesor. No se ve nada. Ahora tampoco. No, profesor. Jóvenes, Nada, ¿ahora nada. se ve algo? Ahora sí. sí, profesor, ahora sí. Ahora sí, 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 profesor. profesor. ¿Ah? Ahora sí. Ya, ahora se ve, ¿no? Ahora sí se ve la captura de pantalla. Bueno, jóvenes, Sí se ve. disculpen, es la Sí. internet que es lenta, no es para mi casa. Bueno, jóvenes, vamos a empezar el curso. Ayer vimos una introducción, que era la biología, ramas de la biología, ¿no? Por ejemplo, está la citología que estudia células, la micología de los hongos, la zoología de los animales, histología de tejidos, taxonomía la clasifica los seres vivos en reinos, filums, ¿no? Tiene la evolución que estudia los cambios a través de millones de años, la genética que estudiaba la herencia y sus variantes, la fisiología las funciones, ¿no? Morfología, formas, ecología, relaciones con el ambiente, ¿no? Ahora, a ver, acá hay unas ramas, a ver si aprenden antes de ver las características de los seres vivos, ¿ya? Por ejemplo, ramas de la biología. ¿Qué estudia la etología? El comportamiento.
¿Qué estudia la parasitología? Parásitos, la genética, la herencia. La filogenia busca los orígenes de las especies. La bioquímica, la composición química, ¿no? La evolución, cambios a través del tiempo. Bueno, que no creo que les pregunten ramas de la biología, pero más que todo por vocabulario, ¿ya? Ya, hasta ahí va, eso vimos ayer un poquito en una introducción que hicimos, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Aló? Hola, profe. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, ayer vimos un poquito que... Dime. Ya. Pues vamos a empezar a hablar un poquito de esto, ¿ya? Que es características de los seres vivos, para empezar a ver su estudio ya más particular. Saben que los seres vivos tenemos ciertas características que son exclusivas de la vida, propias. La organización específica, es decir, la vida se organiza en niveles. Tiene el nivel químico, el nivel celular, el nivel de los tejidos, ¿no? Todo va organizado en niveles. Todo ser vivo debe realizar metabolismo, es decir, como todos estamos hechos de células, en las células ocurre un conjunto de reacciones químicas que se llama metabolismo. Ahora, si las células descomponen moléculas para obtener energía en esas reacciones químicas, se llama el catabolismo, que es descomponer moléculas. Ahí tienen, por ejemplo, la respiración celular, la descomposición de las grasas. Si las células elaboran moléculas dentro de las células, como las proteínas, lo del almidón, se llama el anabolismo. Ya, esto me interesa, ¿ya? Porque es importante. Todo ser vivo debe realizar metabolismo. Son reacciones que ocurren en sus células. Y ahí las células usan moléculas y energía. Si las células reciben moléculas y las descomponen para obtener energía, se llama el catabolismo. Ejemplo, la respiración celular. Quemar grasas. Dice, voy a quemar grasas, vas a descomponerlas, es catabolismo. Ahora, si sus células elaboran moléculas, construyen moléculas, se llama el Anabolismo. 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 Un ejemplo es la elaboración de proteínas. Ahora, otra propiedad de la vida es la homeostasis, es decir, la capacidad de mantener en equilibrio todas las condiciones internas, cantidad de agüita, temperatura, cantidad de minerales, ¿no? Cantidad de sangre. Todo ser vivo debe realizar homeostasis. Crecimiento. Los seres vivos debemos aumentar de tamaño, pero lo hacemos por aumento en la cantidad y volumen de células. Por ejemplo, ¿por qué un árbol es más grande que nosotros? Tiene más células, ¿no? ¿Por qué nosotros somos más grandes que una bacteria? Porque ella es unicelular, nosotros somos pluricelulares. El crecimiento en los seres vivos está ligado a la cantidad de células y al volumen celular. Movimiento. Tenemos capacidad de desplazamiento de un lugar a otro. Ustedes dirán, pero profesor, hay seres vivos que no se mueven. Por ejemplo, las plantas no se mueven. No se moverán de un lugar a otro, pero sus órganos se mueven. Por ejemplo, las yemas crecen buscando el sol, las raíces buscan según la gravedad de la tierra. Hay las plantas trepadoras que al contacto con una superficie se enredan. Hasta las plantas insectívoras o carnívoras se mueven para atrapar alimentos, ¿no? Inclusive hasta el movimiento está dentro de las células. Las células en el citoplasma no está rígido, está en movimiento. Ocurren movimientos del citoplasma llamadas ciclosis. O sea, el citoplasma se mueve desplazando los organelos. O sea, la vida tiene que estar en movimiento, ¿no? La irritabilidad es la capacidad de responder a estímulos. Todo ser vivo debe responder a un estímulo, tanto externo como interno. Por ejemplo, si a ustedes los clavo con una agujita, van a responder. Van a gritar o pegarme, ¿no? Esa es una propiedad de la vida, responder. Si uno no responde a un estímulo, ¿qué significa? Que no está vivo. Pues, por ejemplo, si a una piedra la clavan, ¿responde? No, ¿por qué? Porque no son seres vivos. O sea, los seres vivos debemos tener irritabilidad, reproducción, capacidad de producir descendientes que conserven nuestra especie. Esto para perpetuarse a través del tiempo. Y esto es todo un tema, ¿no? Hay dos tipos de reproducción, la sexual y la Sexual. Asexual. sexual. La sexual lo hacen microorganismos, bacterias, algunas plantas, ¿no? Sexual ya lo hacemos plantas y animales, ¿no? Adaptación es la capacidad de acomodarnos y sufrir pequeños cambios según el medio ambiente. A ver,
Y la evolución ya que serían cambios a través de millones de años, generando especies. Habrá una pregunta. Si ahora que está lloviendo, ustedes se van a la playa y hace más calor, ¿su cuerpo realiza una evolución o una adaptación? Adaptación. 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 Tendrán que soportar de otro cambio de temperatura, la humedad, ¿no? Ahora, por ejemplo, el apéndice vermiforme o apéndice del humano, ¿se produjo por adaptación o por evolución? Evolución. Por No, evolución. Evolución. Antiguamente los humanos tenían un apéndice más grande y por el paso de los años, de millones de años, se ha ido reduciendo y queda como una tripita que le llamamos el apéndice vermiforme, ¿no? La evolución son cambios a través de millones de años. A ver, otra característica de la vida, acá tienen, por ejemplo, en los niveles de organización, viene el nivel químico, ahí encontramos el nivel subatómico, atómico, molecular y subcelular. Bueno, esto es primaria, ¿no? Primero estamos hechos de átomos, de los elementos biogenéticos, carbono, hidrógeno, oxígeno. Entonces, los átomos. Dentro de los átomos hay partículas subatómicas, electrones, protones. Una vez que se juntan átomos que el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, se forman moléculas. Ahora, según la estructura química, en nuestro cuerpo hay dos tipos de moléculas. Las orgánicas, que llevan cadenas de carbono, como los azúcares, las proteínas, y las inorgánicas, cuando no lleven cadenas de carbono. Por ejemplo, tenemos algunos minerales, ¿no? Ahora, también hay, según el tamaño, hay moléculas simples, azúcares, aminoácidos, y moléculas grandes, llamadas Moléculas. macromoléculas. Tenemos, por ejemplo, proteínas, el mismo ADN. Inclusive si se juntan macromoléculas, aparecen supramoléculas, nucleoproteínas, ¿no? Ahora, antes de entrar a la célula viene el nivel subcelular, que serían los organelos. Ya es un conjunto de moléculas como las mitocondrias, ¿no? Los cloroplastos, son los organelos. Jóvenes, todo este primer tipo de subniveles es abiótico, es decir, acá no hay vida. La vida empieza a partir del nivel celular. De ahí empiezan los niveles bióticos. La célula es la unidad de la vida, ¿no? Bueno, eso es lógico. Se juntan formando tejidos, se juntan formando órganos. Los órganos forman los sistemas, sistemas individuos. Si se juntan individuos aparecen las poblaciones. Se juntan poblaciones, las comunidades bióticas, pues. Ahora, cuando las comunidades interactúan con su ambiente, con el lugar que los rodea, se forman los ecosistemas, que ya sería la relación entre los seres vivos y su medio ambiente. A ver, pregunta, ¿cuántos componentes lleva un ecosistema? Dos. Las comunidades hechas de seres vivos y el medio Ambiente. ambiente. Es decir, un ecosistema ya lleva la parte viva que somos los seres vivos, que se llama también biocenosis, y el medio ambiente es que es el agua, el aire, que se llama el biotopo. Ya, otra vez este poquito, ¿ya? Oh, perdón, a ver, ya. Este poquito, a ver, ya se movió esto. Oh. Ya, a ver. Ya, ¿me están escuchando, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, a ver, unas preguntitas si me han entendido, ¿ya? Pregunta. ¿Por qué las bacterias no pasan por todos los niveles? Porque son seres Unicelulares. Celulares. no tienen nivel de tejidos ni órganos ni sistemas. Las bacterias sí forman poblaciones. ¿Cuándo forman poblaciones? Cuando se juntan bacterias de la misma Especie. Estructura. especie y habitan en el mismo lugar, correcto. Pregunta que no está escrito acá. Cuando se juntan varios ecosistemas, ¿qué se forma? Antes de formar la biosfera, ¿qué se forma? Las bioma. Bioma sería un conjunto de ecosistemas. Y después ya se juntan todos los biomas del planeta y forman ya la vida organizada en la Tierra, que llaman biosfera, ¿sí? Pregunta, ¿en qué nivel están los cloroplastos y las mitocondrias? Subcelular, Su celular. Celular. Su celular. correcto. Muy bien, ¿cuántos componentes tiene un ecosistema? Dos. Dos. El vivo y el ambiente. La biocenosis, que sería las comunidades vivientes, o la parte biótica, y el biotopo.
¿Quién forma el biotopo? El lugar, pues el aire, el clima, la temperatura, ¿no? Son componentes abióticos. Muy bien, hasta ahí que son niveles de organización muy simples, vamos a seguir, ¿ya? Ahora, todo ser vivo debe realizar nutrición. O sea, la nutrición es la propiedad de un ser vivo de obtener moléculas para su funcionamiento. Y en la naturaleza hay dos tipos de nutrición. Los seres autótrofos o autotróficos y los heterótrofos. ¿Cuándo un ser vivo es considerado autótrofo? Viene el prefijo auto, que es uno mismo, trófico, nutrice. Bueno, como la primera forma de aprender es, son seres vivos que solitos elaboran su propio alimento, ¿sí? Pero eso es una definición muy corta y simple. Vamos a agudizarla, ¿ya? ¿Qué es un ser autótrofo? Aquel ser vivo que usando una molécula inorgánica, que es el CO2, que sea en que el CO2 es inorgánico, lo va a transformar en compuestos orgánicos. Ahí están los azúcares. Y para ese proceso de transformar algo inorgánico en orgánico, que es alimento, usan una fuente de energía. Y según la fuente de energía vamos a encontrar dos tipos, los autótrofos fotosintéticos. Ahí están las algas, las plantas y algunas bacterias. Y los autótrofos quimiosintéticos. Para convertir el CO2 en compuestos orgánicos, que es alimento, usa una fuente de energía que es la química. Pregunta, ¿quiénes son los quimiosintéticos de nuestro planeta? Chiquititas, microscópicas, solo las Las bacterias. solo Bacterias. bacterias. Los únicos seres quimiosintéticos que hay son bacterias. No hay otro tipo. Estas bacterias, jóvenes, voy a aclarar mucho porque van a usarlo en otros temas. Estas bacterias, como son autótrofas, ellas van a tener que transformar el CO2 en alimento. Como no pueden captar la luz del sol porque no tienen clorofila, provocan reacciones químicas. Oxidan moléculas, por eso son aeróbicas, oxidan moléculas. Al oxidar una molécula, de ahí saldrá energía química. Y con esa energía química sintetizan alimentos, o sea, transforman el CO2 en azúcares. Y son muy útiles en la naturaleza, por ejemplo, donde actúan mucho es en el ciclo del nitrógeno. En el ciclo del nitrógeno están las nitrobacterias, las nitrococcus, son bacterias que usan el amoníaco y lo oxidan hasta nitratos. ¿Para qué provocan esas reacciones? Para que al provocarse una reacción salga energía química. Y esa energía química servirá para transformar el CO2 en alimentos. Ya, otro poquito, que eso es fundamental. ¿Cuándo un ser vivo es autótrofo? Cuando a partir del CO2, que es un compuesto Inorgánico. Orgánico. lo Inorgánico. convierte en compuestos orgánicos, que son carbohidratos, azúcares. Para ese proceso usará una fuente de energía. Si es la luz del sol, son autótrofos Fotosintético. Fotosintéticos. ahí están las plantas, las algas y un pequeño grupo de bacterias. Si para hacer esta reacción de convertir el CO2 en alimentos usa energía química, se llaman quimiosintéticos. Acá solo pertenecen Bacterias. bacterias. ¿Por qué son aeróbicas? Para oxidar y obtener energía usan oxígeno. El oxígeno permite oxidar, pero al oxidar sale energía química y con eso fabrican alimentos. Participan mucho en el ciclo del nitro. Del nitrógeno. Ahora, dentro de los seres fotosintéticos donde están plantas, algas y algunas bacterias, hay dos tipos de seres fotosintéticos. Por ejemplo, en el caso de las plantas y algas, usan el CO2, provocan una reacción con el agua para que se produzcan alimentos. Y como desperdicio botan el oxígeno. Por eso esa fotosíntesis se llama oxigénica. La hacen plantas y algas. En el caso de algunas bacterias, que son bacterias fotosintéticas, ellas usan el CO2, pero no usan agua. Usan otros donadores de hidrógeno, puede ser el ácido sulfídrico o sulfuros de hidrógeno. De ahí sacan el hidrógeno para elaborar sus alimentos. Y como no han usado el agua, no pueden botar oxígeno, botan sulfuros. Y su fotosíntesis se llama anoxigénica. En otras palabras, elaboran sus alimentos, bacán, con la luz del sol, rico, fabrican su comidita, pero no botan al aire oxígeno, por eso se llama su fotosíntesis anoxigénica. Desprenden sulfuros, por ejemplo, ¿sí? Ya a ver, unas preguntitas.
Cuando las plantas hacen la fotosíntesis, ¿por qué su fotosíntesis se llama oxigénica? Como desperdicio el proceso que botan. Oxígeno. Oxígeno. ¿De dónde sale el oxígeno? Oxígeno. Del agua. Dices, oh, Usan agua, CO2 y agua. ¿Correcto? Ahí están las algas también. ¿De dónde obtienen hidrógeno las bacterias anoxigénicas? No del agua, sino del sulfuro de Hidrógeno. ¿Y con qué, y qué desperdicio botan en vez de oxígeno? sulfuro. Sulfuros. Sulfuros, correcto. Muy bien. Ahora, hay otro tipo de nutrición que ya es lo más conocida, que es la nutrición Heterótrofa. heterótrofa. Bueno, eso ya se conocen. Heterótrofos son seres que no elaboran su alimentos, o sea, alimentan de compuestos orgánicos que obtienen de otro ser vivo, ¿no? Ahí tienen, por ejemplo, todo el reino animal. ¿Quiénes más son heterótrofos? Los hongos, el reino fungi, los protozoos también son heterótrofos. Y también la mayor cantidad de bacterias. O sea, los seres heterótrofos en ecología los llamamos los consumidores también. Como no elaboramos alimento, tenemos que consumir nutrientes de otro ser vivo, ¿no? Ahí tenemos todo el reino animal. Bueno, aunque por aclarar un poquito, ya por ponerse un poquito más, ¿saben que hay una excepción en estos tipos de nutrición? Hay un grupo de seres vivos llamados mixotróficos. Mixto de mixto, trófico nutrirse. A la vez son autótrofos y a la vez son heterótrofos. O sea, en otras palabras, actúan como planta y como animal. ¿Alguien sabe de qué ser vivo estoy hablando? De una alga llamada la euglena. La euglena es un tipo de ser vivo microscópico que tiene cloroplastos. Por lo tanto, puede hacer la fotosíntesis. Y si no hay luz, va a buscar comida, es heterótrofo. Por lo tanto, su nutrición se llama mixotrófica. ¿Por qué? A la vez autótrofo y a la vez heterótrofo. Les cuento, este protozoo o alga se lo pelea la zoología y la botánica. La zoología dice, no, este debe ser el animal. ¿Por qué? Porque tiene flagelos y se puede mover y busca comida. Y la botánica, no, dice, tiene que ser alga. ¿Por qué? Porque tiene cloroplastos y hace la fotosíntesis. Entonces, para que no se complique, entonces, hay una nutrición especial que se llama mixotrófica. Significa seres que a la vez son autotróficos y heterótrofos. Ahí tienen un representante que es la alga o protozoo llamada la Euglena. Euglena viridis. Muy bien, jóvenes. Ya ver. Miren, acá ya, según lo que come un ser vivo, pueden ser herbívoros, carnívoros, omnívoros. Eso sí conocen. ¿Cuándo se llaman saprofíticos o saprobióticos? Donde están los hongos y bacterias. Viven de la Descomposición. descomposición, ¿no? Descomposición. Son que terminan cadenas alimenticias. Jóvenes, vamos a poner algo bien chévere. Bueno, a mí me gusta de plantas. Las plantas realizan movimientos. Por ejemplo, sus movimientos se llaman tropismos. Pues es que a veces la UNSASAR nos saca de cuadro a veces con unas preguntas, como fue en sociales que les preguntaron de los coloides, que es la tixotropía, que no se suele hacer ni siquiera está en los bancos, no mucho. Pero ya no les pide mucho de plantas, pero un poquito. Los tropismos son movimientos de las plantas que un órgano de la planta va a acercarse o alejarse de un estímulo. O sea, son movimientos de acercamiento o de alejamiento. Por ejemplo, hay zonas de la planta que el estímulo va a ser la luz y se acercan a él. Eso se llama el fototropismo, la luz. Otras partes de la planta, sobre todo las raíces, la punta de crecimiento, tiene un geotropismo. Es atraído por la gravedad de la tierra. Por eso cuando ponen una plantita siempre va a crecer hacia el interior de la tierra, buscando ese estímulo que es la gravedad. ¿Sí? También hay el hidrotropismo. La raíz tiene mucho hidrotropismo. Busca lugares de mucha humedad para absorber el agüita. Ya esta que es chévere, el tigmotropismo, el contacto. Esto es propio de las plantas trepadoras, rastreras. Tienen estructuras que al tocar, tigmo es tocar. Tocan un lugar, pues una rama, un tallito, y se empiezan a fijar a ellos, a enroscarse.
responden al contacto. Esos son los tropismos. Por ejemplo, se estudian mucho los tropismos de las plantas, que son movimientos, no es que la planta se vaya de un lugar a otro, son movimientos de sus órganos, pueden ser de sus tallos, de sus yemas, de sus raíces. El tropismo es acercarse o alejarse a un estímulo. Pregunta, ¿qué fototropismo tienen las raíces? ¿Positivo o negativo? Negativo, Negativo. van en Negativo. contra de la luz. ¿Qué hidrotropismo tienen las hojas? ¿Positivo o negativo? Negativo, porque no buscan el agua. Las raíces, ¿por qué tienen hidrotropismo positivo? ¿Qué buscan? El agua, pues, ¿sí? Bueno, hay otro que es bien interesante que se llama las nastias. Son movimientos de las plantas, pero no se acercan ni se alejan de un estímulo. O sea, hay un estímulo y la planta responde. Y ahí tienen, por ejemplo, la planta más bonita que hay en la naturaleza, que al contacto se mueve, pero no se aleja del estímulo ni se acerca. Tienen la mimosa púdica o sensitivas, o planta, la llaman la planta vergonzosa. Es una plantita que los científicos, está en el Perú, ¿no? La tocan nada más y como que se marchita. Sus hojas se caen. Dejan de tocarla y vuelve a erguirse. Esa es una nastia, se llama la tigmonastia. Responden al contacto. Otra tienen el cierre de las flores. De noche, ¿qué hacen las flores? Se cierran por un cambio de luz. Viene el día y se abren. Esas se llaman nastias. Ya, para que les quede una idea central. Las plantas tienen movimientos de sus órganos. Cuando se mueven acercándose o alejándose de un estímulo se llama los tropismos. Hay geotropismos, fototropismos, hidrotropismos. Ahora, si las plantas se mueven, pero no se acercan ni se alejan del estímulo, solo generan un movimiento, se llama las nastias. Tienen el cierre de las flores, tienen el contacto de la mimosa púdica. No es que huyan ni se acerquen, simplemente se mueven. ¿Sí? Muy bien, jóvenes, vamos a ver algo más. A ver ya. ¿Qué es el metabolismo? Son reacciones químicas, como acabo de decir, cuando las células descomponen moléculas se llama el catabolismo, degradación de moléculas simples, degradación de moléculas complejas a simples. Por ejemplo, si ustedes comen azúcares, los descomponen hasta CO2 y agua y ganan energía. El anabolismo sería lo inverso. Elaboración o síntesis de moléculas complejas a partir de simples. Ahí tienen elaborar las proteínas, síntesis de proteínas, síntesis de grasas. Ya habrá unas preguntas fáciles, ¿ya? Cuando una persona aumenta de peso, ¿realiza más anabolismos o catabolismos? Cuando una persona empieza a aumentar su peso, ¿Anabolismo? engordar ya, ¿en sus células hay más ana o catabolismo? Anabolismo. ¿Por qué? Porque elabora más moléculas y las acumula. Sobre todo elabora grasas, ¿no? Miren, vamos a hacer ya esto que es unos cuadros muy interesantes. Miren, ¿qué es el metabolismo? Son las reacciones químicas que se llevan a cabo dentro de las células. Ayudan a mantener la energía para que la célula funcione. Ya miren, ¿y cuáles son las rutas? Hay el anabolismo y el catabolismo. Ya. Dentro de un par de horas van a ir a almorzar, ¿no? ¿Qué van a comer? Carne, arroz, papa, aunque la papa está cara, ¿no? Al descomponer los alimentos van a producir unas moléculas chiquititas que son azúcares, aminoácidos, ácidos grasos. Esos se absorben y circularán por la sangre. Su sangre va a enviar esas moléculas a sus células y ahí va a ocurrir el metabolismo. Si sus células reciben esas moléculas y las oxidan o las queman para sacar energía, ¿qué se llama ese proceso? El Catabolismo. catabolismo. Si sus células reciben azúcares, aminoácidos y las pegan para convertirlas en moléculas más grandes, se llama el anabolismo. Ahí tienen la elaboración de las proteínas. Tienen también la elaboración de carbohidratos complejos como el glucógeno, en plantas el almidón, elaborar el ADN y el ARN. Ahora, pregunta, cuando nuestras células hacen anabolismo, van a usar energía para elaborar moléculas. ¿De dónde sale esa energía? La flecha abajo. De las reacciones de Del agua. catabo
Lisi. Catabolismo. O sea, ¿para qué queman moléculas? Para sacar energía, y esa energía la usarán para construir sus propias moléculas. O sea, como un ciclo energético, ¿no? Muy bien. Vamos a ver ahora otra propiedad de la vida, que es la homeostasis. Es una propiedad de la vida en la cual hay que mantener en equilibrio todas las condiciones internas del cuerpo. Viene de homeos, que es igual, similar, y estasis, equilibrio, estabilidad. Nuestro organismo, desde nuestras células, todo tienen que mantenerlo en equilibrio. Cantidad de agua, de minerales, temperatura, ¿sí? Las hormonas son muy importantes en controlar la homeostasis, ¿sí? Pregunta, ¿qué pasa si en un humano se altera la homeostasis? ¿Qué va a ocurrir? O se enferman o se mueren, ¿correcto? Por ejemplo, ¿qué pasa si se altera la cantidad de sangre? Pierden sangre por una hemorragia, se pueden hasta morir. O sea, por eso el cuerpo, para impedir eso, tiene que realizar la homeostasis. Jóvenes, como ven estos temas conocidos, vamos a ver algo ahora final, que es la composición de los seres vivos. Los seres vivos estamos compuestos de átomos y moléculas, que somos materia, pues, ¿no? Y en nuestro cuerpo hay algunos elementos químicos que pertenecen a la tabla periódica, se llaman los bioelementos. O sea, son elementos químicos que están dentro de un ser vivo. Y la biología los clasifica por su abundancia. Hay los primarios, los secundarios, los oligoelementos. A los primarios también se les llama los macroconstituyentes, pues están en gran cantidad, representan cerca del 96% del peso. Los secundarios, que están en el 1 o 2%, también se llaman microconstituyentes o secundarios. Y a los que hay muy poquitito, tipo residuos, tipo miligramos, se les llama oligoelementos o trazas. Por ejemplo, el níquel, el cobalto, ¿no? Ya, a ver, voy a hacer unas preguntitas, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos primarios o macroconstituyentes de un ser vivo? El CHOMPS. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre. ¿Hasta ahí bien? Pregunta. De estos 6 elementos que son los que más abundan o forman las moléculas de un ser vivo, ¿cuál es el más abundante? Que representa casi el 65%. El oxígeno. El oxígeno, correcto. El oxígeno de todos los elementos es el más abundante. Sigue el Carbono. carbono, Carbón. que estaría en un 18, 17%. Sigue el hidrógeno. Ya de nitrógeno, fósforo ya hay poco, este 3%, este 1%. Y de lo que hay mucho menos sería el azufre, que algunos libros o biólogos lo ponen como secundario, porque no hay mucho en un ser vivo. ¿Ya? Ya, vamos a hacer un poquito. De los bioelementos primarios destaca el carbono. El carbono en su cuerpo no está como carbono. ¿Saben cómo está? Como moléculas. Bueno, ustedes saben más que yo. ¿Cuál es la diferencia entre átomo y molécula? El átomo es solito, la molécula es la unión de átomos, ¿sí? Entonces, por favor, primaria. Entonces, el carbono en nuestro cuerpo está de dos maneras. Si se pega con otros carbonos en cadena, se llaman compuestos orgánicos. Ahí están los azúcares, las grasas, se va a pegar el hidrógeno, las proteínas, ¿no? Formando el carbono unido a hidrógeno y oxígeno, forma prácticamente todas las moléculas orgánicas de su cuerpo, donde estarían los azúcares o carbohidratos, las proteínas, los ácidos nucleicos, los lípidos. Ya, no me pueden fallar, ¿eh? También en los seres vivos hay un compuesto inorgánico con carbono. ¿Cuál es? Lo voy a votar. Lo voy a votar. El dióxido El dióxido de carbono. que es inorgánico, tiene carbono, y las plantas lo usan en la Fotosíntesis. fotosíntesis. Pues, ¿sí? Ahí se la ponen. Algunos moluscos y crustáceos llevan carbono inorgánico. Pregunta, ¿qué tipo de mineral llevan? Carbonatos de Sodio. calcio. No. De calcio. ¿Conocen la macha, el choro? Ya, las ostras. Por dentro no es blanquito, bonito. Hasta parece una perla. ¿De qué creen que están hechos esos minerales? Carbonatos de calcio. Hasta las perlas. Calcio. El hidrógeno y el oxígeno se juntan formando la molécula más abundante de la vida, que es el agua, pues. Si quieren estudiamos. El oxígeno se pega con otro átomo de oxígeno, formando el oxígeno diatómico que respiramos. Ya, no me fallen esto. Si se pegan 3 átomos de oxígeno, se va a la superficie de la atmósfera. La capa de
Ozono. 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 El nitrógeno se encuentra en compuestos orgánicos como las proteínas. También se encuentra en el ADN, formando las bases nitrogenadas. La guanina, citosina. Ya, para que no se me enreden. Estos tres elementos, sobre todo el CHO, están en compuestos orgánicos. Y el nitrógeno, no en todos los compuestos, sobre todo en proteínas, en ácidos nucleicos. ¿Ya? Ahora, el fósforo, que es poco lo que hay en el cuerpo, el 1%, se encuentra en compuestos orgánicos, en fosfolípidos, fosfoproteínas, en el ATP. ¿Saben también dónde tienen fósforo? En sus huesitos. Ahí está como un mineral llamado fosfatos de calcio, que hay como cristalitos en sus huesitos para darle dureza. El azufre es muy poco lo que hay, o sea, y solo se encuentra en algunas proteínas. Ya ver, los bioelementos secundarios tienen, por ejemplo, el sodio y el potasio. Están en forma de cationes positivos. Son necesarios para enviar impulsos, controlar el agua. El calcio, aparte de estar en los huesos, conchas y caparazones, el calcio solito circula por la sangre para la contracción muscular. También en las plantas para la formación del tubo polínico. El magnesio forma la clorofila, el cloro para mantener la cantidad de agua. El cloro entra como cloruro de sodio. Sí. Unos más ya, bueno, si quieren, es que me ganó el tiempo. El hierro lo requerimos para elaborar la hemoglobina. Hemoglobina. A ver, uno importante, el yodo necesario para la tiroides. El manganeso lo usan las plantas para la fotólisis del agua. El cobalto para producir la vitamina B12. El cromo, regulación de la glucosa, el zinc, muchas reacciones químicas. Estos ya a partir de acá, sobre todo el magnesio, son oligoelementos. Está en muy pequeñas Cantidades. cantidades. Bueno, jóvenes, ya se acabó la hora. La siguiente vamos a crear un poquito más. Espero que hayan aprendido. Sí, cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente clase. Chao. Hasta la próxima, profe. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Hasta luego. profesor. Profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Luego.